Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos al estudio del capítulo 88 del Piti Sofía. Buenas noches, Martita. ¿Cómo te encuentras? Hola Lore, aquí muy emocionada de abordar este capítulo, el 88. Saludos, Lore, hasta Argentina. Qué bien, qué bien. Bueno, buenas noches, Marianita. ¿Cómo te encuentras? Hola Lore, buenas noches. Aquí en la batalla, pero presentes. Muy bien. Buenas noches, Egeo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Lore, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues también muy bien, muy contenta de empezar otro estudio extraordinario del Piti Sofía. Así que bueno. Y bueno, ¿cómo te encuentras, Francisco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jehová. Lorena. Buenas noches, hermana. Estoy bien, gracias a Dios. Con muchas ganas de continuar en estas explicaciones que da el maestro Samael. ¿Sí? Excelente. Bueno, y buenas noches a todos, sean muy bienvenidos y bueno, adelante, Francisco. Muchas gracias. Bien. Estamos ya en el capítulo 88. En breve, el maestro Samael suspende la develación y vamos a entrar en un laberinto de enseñanzas que no vamos a entender, porque sin la guía del maestro Samael difícilmente podríamos develar la enseñanza. Solo un dos veces nacido, solo un resurrecto, solo un ser autorrealizado que ha encarnado el tesoro de la luz, como lo es Samael, pueden develar esos capítulos. Podríamos platicar sobre esos capítulos con respecto a lo que ya develó el maestro Samael y tener ciertos parámetros. No lo sé, aún lo estoy reflexionando si entramos en esos terrenos. Lo he estudiado aquí con los alumnos y hay enseñanzas tan hermosas, claves tan maravillosas que da el Maestro Jesús, hablando sobre la gnosis del universo, sobre diversos misterios, mas no están develados propiamente con las palabras del Maestro Samael Aun Weor. Pero son tan claras las enseñanzas del Maestro Jesús que todo aquel que haya estudiado las enseñanzas que da el Maestro Samael podría captar el mensaje. Bueno, pero hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 88. El capítulo 88 continúa el Maestro Jesús después de todas estas enseñanzas de la ascensión del tesoro y su rango en la luz, de la ascensión de los de la derecha y su rango en la luz, de la ascensión de los de en medio y su rango en la luz. Y cómo se van a acomodar allá en la herencia de la luz todos. De tanta enseñanza que dio el Maestro Jesús, continúa hablando y dice, pero escúchenme, dice él, que ahora les hablaré sobre las alturas, cómo son, cómo viven, cómo es la región de las alturas. No podría hablarles de todo porque no hay nada que se que se simule, que parezca aquella región. Hablaré sobre el último auxiliar, sobre los auxiliares que hay allá, su grandeza y su gloria, y en qué lugar están ellos ubicados. Y de pronto María Magdalena de nuevo, otra vez, vuelve a preguntar. Y le pide permiso para hablar, le pide perdón por tantas preguntas.
Y el Cristo le autoriza a preguntar. Y ella pregunta, pues, bueno, le pide permiso y le dice, oye, necesito hacerte esta pregunta porque es necesario para que las razas humanas, es decir, nosotros, tú, yo, la señora Giovanna, Lorena, Marianita, Martita y todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan, todos, las razas humanas puedan conocer las fórmulas, las claves, las enseñanzas que les ayuden a no caer en los mundos infiernos y no permanecer en esa inconsciencia del mundo físico sufriendo el karma. Así es que por eso te pido que me permitas hacerte otra pregunta, porque estas respuestas le van a servir a la raza humana. Y Jesús le dice, adelante, pregúntame. Y la pregunta la hace ella, pero en el capítulo 89, el cual lo veremos el próximo jueves. Y hace una pregunta con respecto a lo que vamos a ver hoy, sobre los auxiliares, pero va a servir a las razas humanas. Uno dice, oh, son cosas tan exaltadas, ¿de qué me sirve a mí? Porque ahorita lo que tengo que hacer es juntar para comprar eh, huevos para desayunar en la mañana, huevos de gallina para desayunar en la mañana. Comprar aunque sea avena para cenar, un pedazo de carne para comer, es lo único que me importa. ¿Y qué importa esas cosas de los auxiliares y de lo inefable y de las alturas? Sin embargo, María pregunta eso. A fin de que le ayude a las razas humanas, te voy a hacer esta pregunta. Ella sí se acordó de nosotros, aunque nosotros no nos acordamos de ella y la considera a la humanidad como la prostituta. Mas no era así. Vean cómo los de la iglesia ortodoxa odiaban a la mujer, ¿no? La repudiaban. Hoy vamos a hablar sobre eso y vamos a iniciar, como quiera que se va a hablar sobre ese mundo de las alturas donde no hay mente, donde no existen los razonamientos, los pensamientos, las funciones de la mente formal, la dualidad y esas cosas que nosotros percibimos. Aunque el maestro Samuel y el maestro Jesús trajeron los misterios de las alturas a este mundo de la dualidad y se la enseñaron a la mente dualista de la humanidad, a nosotros. Pero allá no está la mente, ni sus funciones, ni su lógica. Pero de alguna manera los maestros hicieron que llegara la enseñanza de las alturas a nosotros. Todo esto es un proceso de consumación del universo, de integración del universo o del día de sed con nosotros. Tarde o temprano nosotros tenemos que autorrealizarnos, morir, nacer y a través del servicio a la humanidad lograr encarnar al Cristo, realizar la gran obra, lograr la resurrección y esa ascensión que nos acomode en alguna región de la herencia de la luz. Alguna vez, en algún momento, en alguna existencia tenemos que hacer esa obra. Ojalá sea en esta existencia. Hay mucha gente joven estudiando la gnosis. Si saben tomar una decisión inteligente en el ser, sabrán aprovechar este valle de lágrimas, esta vida, para realizar la gran obra. Pero realizar la gran obra, pues se requiere vencer la hipnosis colectiva que genera el destino y el ego, que tanto odiamos, tanto al ego como al destino y como la misma enseñanza. Todos repudiamos porque no podemos ni con la enseñanza, ni con el destino, ni con el ego. Entonces terminamos confundidos y pues un poco frustrados.
Es como si el agua estuviese hirviendo a 100 grados. Pero es en esos momentos más críticos donde no debemos olvidarnos de lo divino que hay dentro de nosotros y de la enseñanza que hay dentro de nosotros. Por el sendero de la vida pasamos por muchas cosas difíciles no solamente en la vida horizontal, sino también en la vida vertical. Esos procesos de renunciación, esa confusión de aquello que creemos que es felicidad y de pronto nos dábamos cuenta que no lo era, que estábamos en un error. Y todo eso suena a confusión para la mente, pero el alma, la conciencia tiene un objetivo y el Cristo nos va guiando, misteriosamente nos va guiando. Autorización significa que todas las partes del ser se purifican. Es la autorrealización íntima del ser. El ser en nuestro interior, en nuestra intimidad con todas sus partes, logra perfeccionarse. La perfección adviene cuando todas las partes se purifican. Cuando éstas se purifican, se integran en el Cristo. Y el Cristo se integra en el absoluto. Y en el absoluto, o región de la herencia de la luz, se acomoda en el lugar que le corresponde de acuerdo al misterio al que haya llegado. Hay muchos seres autorrealizados, pero hay desautorrealizaciones a autorrealizaciones. Hay misterios y misterios, grados y grados, niveles y niveles. El caso es que el Cristo es el que nos ayuda a integrarnos y también nos ayuda a mediar. Es la poderosa mediación divina que enlaza nuestra personalidad física con la grandeza del Padre, con el mundo de las alturas. Él es el mediador para que logremos la purificación. Ya purificados, Él es el integrador, que nos integra a las alturas. Por eso es la autorrealización íntima del ser, no del ego, no de la mente, de la personalidad, sino del ser. Las frases los mantras de la integración son Sama, Sama, Osa, Rashama, Osai. Vamos a dar micrófono para que se dirija a la meditación, una breve meditación en la integración con el Cristo, para que el Cristo nos integre al Padre, para que el Padre, el anciano de los días, nos integre al Adi Buda, o al último auxiliar, o al inmanifestado, aquella región de la herencia de la luz, allá arriba con el misterio mayor. Iniciemos pues la práctica. Ruego a todos poner una columna recta y una posición cómoda. No sé si esos dos elementos se puedan combinar. Posición cómoda y columna recta. Iniciamos la meditación. La hermana Giovanna. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, como ya nos indicó Francisco, tomamos una postura cómoda, columna recta, y empezamos lentamente a relajarnos, a relajar el cuerpo físico y a luchar contra la mente. Iniciamos relajando el entrecejo, la mandíbula, los hombros, dejando el modo supervivencia a un lado. Aplicamos nuestra clave Sol para estar aquí y ahora. Que no sea una meditación mecánica. Caigamos en cuenta de lo que estamos haciendo.
Ponemos atención a nuestra respiración. Cada quien a su tiempo, a su modo, inhale y exhale de tal manera que se llenen los pulmones de aire, de incomodar nuestros pulmones. Poco a poco, con cada respiración, vámonos yendo lentamente con cada parte del cuerpo. Al inhalar, imaginemos esa área que tengamos tensa y al exhalar, relajémosla. Dedos, piernas, columna, brazos, cuello. Y la más grande y pesada contra la mente. Ahora nos concentramos en el corazón. Visualicemos la parte espiritual de nuestro corazón, de nuestro templo corazón. Llegamos ahí e imaginamos cada detalle. Todo el templo corazón es de oro. El piso es de oro. Ese piso tipo ajedrez. Rosetas más brillantes que otras. Vamos mirando frente a nosotros un altar de oro macizo, como un cubo de oro. Y frente a nosotros en el altar vemos esas tres letras PTR, también de oro, que significan patar, piedra, Pedro. Sobre el altar vemos un cáliz. También un fuego que arde y resplandece igual sobre el altar. A los costados del mismo altar vemos dos jarrones adornados con múltiples flores, las más bellas flores. Vemos sobre el altar, en la parte de arriba, a nuestro Cristo íntimo en su divina cruz. Un Cristo vivo, con sus ojos abiertos, mostrándonos el camino de amor y de sacrificio por la humanidad doliente. Imaginamos que ahí nos acostamos en el piso del templo corazón, en posición de estrella flamígera, con la cabeza hacia el altar, y hacemos una oración pidiéndole al Padre nos ayude en este camino, pidiéndole al Cristo, al gran integrador, nos integra al Padre. Padre mío, amado ser, te suplico me asistas en esta práctica, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo.
Cristo mío, gran integrador divino, ven, 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 ayúdame, ayúdame en tu sagrado nombre, por la caridad universal, en el nombre de la economía de la luz. Ayúdame a integrarme a ti, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Ahora vamos a mantralizar el mantra Sana, Sana, Sarachana Osai. San, san, Om, San, Ram, Chan, Om, San, 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 Om, San, Ram, Chan, Om, San, 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 Om, San, Ram, Chan, Om, San. Una última vez. San, san, Om, san, Ram, Chan, Om, san. Divino anciano de los días, adorable anciano de los días, adorable Padre del Padre, te ruego me ayudes a estar en el Cristo y en ti, hasta llegar y unirme a ustedes. Damos gracias infinitas a la luz de las luces.
y pidamos pertenecer algún día a la herencia de la luz. Así sea, así sea, así sea. Podemos movernos lentamente, hermanos. Inhalamos y exhalamos. Volvemos aquí y ahora, en el mundo físico, para escuchar la bella clase que Francisco nos tiene preparada. Muchas gracias a todos. Gracias. Martita, Bien, Francisco, si no tienes algo más que decir, claro. podemos dar Sí, sí, sí. inicio. Pero sí Adelante, quiero decir algo. adelante, Francisco. Muchas gracias, Martita. Vamos a entrar en enseñanzas muy bellas. Las enseñanzas de las alturas. Son varios capítulos. Entre ellos hay algunos capítulos que no están develados, pero vamos a estudiar por lo menos 3, los últimos 3, con este 4, que sí están develados, aunque el último está a la mitad develado, solo una pequeña parte. Ya el maestro ya no pudo continuar por sus padecimientos, dolores, intervenciones quirúrgicas, todo el proceso de agonía. No pudo pues terminar la obra. Pero vamos hoy a hablar sobre esos misterios de las alturas que da el Maestro Jesús y que explica, devela el Maestro Samael. Aún estoy reflexionándolo, a lo mejor lo dejamos hasta el capítulo 91 o hacemos un tipo de reflexión, que platiquen con Martita si quieren que le continuemos o no, todos ustedes, estudiándolo, no develándolo, pero sí leyéndolo, quizás haciendo algunos comentarios con ustedes. Así es que si no recibe Martita ningún comentario, pues hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Si recibe comentarios de que hay que hacerlo, pues entonces continuamos. Hay que ver cómo está la situación también. Por lo pronto, se habla de las alturas. Por lo pronto se va a hablar sobre este mundo. Se va a continuar hablando del experimento que hace la divinidad en la humanidad, a fin que la humanidad logremos ascender autorrealizados. Se nos da una enseñanza a la humanidad para que la humanidad no continuemos como estamos, sino que hagamos un trabajo para ascender a la luz y no descender al reino mineral sumergido ahí con esos regidores de las tinieblas inferiores, de esas tinieblas de tinieblas. Los regidores de las tinieblas inferiores son terribles. Tarda mucho. Hubo por ahí un hermano misionero que entró a una de esas regiones porque había desencarnado. Y Samael le envió un arcángel, un maestro. Me cuenta ese misionero que él se acuerda de eso, que llegó ese ángel con un tipo de arpa. Y mientras cientos de almas que habían muerto, porque eran muchísimas almas, llena una sala, o no es una sala, como una gran región, llena de personas, como cuando entras a un lugar subterráneo muy grande, una nave así grande. Nave me refiero a las industriales, llena de muchísima gente. Y habían unos arcontes con tipo látigos que iban verificando que nadie de la gente, dice el misionero aquel, se quedara afuera de un lugar donde se tenían que meter todos para de ese lugar irse a otra región más abajo.
Entonces los estaban juntando y dice, ya es hora, métanlos. Y empezaron como a arriar ganado, así meter a tantas almas. Entre ellas iba esa persona, ese misionero. Dice, de pronto, dice, llegó un maestro y me agarró y me dice, ven si quieres salir de aquí. Pero sin palabras dice que le dijo. Y entonces lo guió a un lugar donde se escondieron, era como un tipo de columna. Y dice que el misionero, dice que ese ángel se puso adelante de él y él atrás. Ahí lo cuidó. Ya que se fueron todos, nomás quedó uno de los regidores que estaban ahí abajo checando todo, vio que no había almas y se fueron. Y entonces le dice, vas a volver a entrar a otro cuerpo físico. Vas a subir y se te va a dar la oportunidad otra vez para que trabajes con Samael. Dice el misionero que le dio la oportunidad. Nació y tuvo que esperar a crecer, no sé a qué edad recibió la gnosis, no me dijo. Pero él dice que siente esa sensación de que lo sacaron de abajo del reino mineral sumergido. Pero lo que me llamó la atención de su narrativa es esas personas encargadas de guiar a las almas para abajo, no permitir que ninguno se salga. Era imposible que alguien se escapara. En esa ocasión él se escapó porque lo sacó un maestro que llevaba un arpa, sí, como las películas, exactamente. Como el símbolo de Omega, pero con líneas, cuerdas. ¿Para qué la usaba? No sé, pero dice que con eso lo sacó de ahí. Así es que en el reino mineral sumergido hay regidores que trabajan de acuerdo a la ley, pero es un trabajo muy terrible. Y, y no salen ellos tampoco de los mundos infiernos. Algunos podrían salir por alguna misión, pero quienes no salen son las almas de abajo. Al menos que haya alguna explosión nuclear que hace que fuerzas siniestras del reino mineral sumergido se asomen al mundo físico. Y es lo que ha pasado últimamente en la civilización actual. Tantas explosiones nucleares de experimentos que hacen en algunos desiertos y también en el mar, pues produce esa situación de que se escapen fuerzas, energías muy densas que impregnan la mente de mucha gente, que se tornan asesinos, delincuentes, perversos. Algo exageradamente monstruoso que sorprende hasta los perversos de estos tiempos. Pero el Cristo dice, voy a hablar de las alturas. Las alturas no son los mundos infiernos. Las alturas no es este mundo físico. Las alturas no son las dimensiones superiores, sino las alturas al que hace referencia es aquello que está más allá de las dimensiones superiores, lo que está en el absoluto. Así es que de toda esta enseñanza que dio Jesús, gracias a las preguntas que hace la bendita María Magdalena, y él después de haber explicado cómo se acomodarán estas regiones y sus partes del ser que ahí habitan, como los de en medio, los de la derecha y los del tesoro, cómo se acomodarán allá en la herencia de la luz, ya que termina de explicar, les dice a sus discípulos y apóstoles, pero esperen, que voy a hablar ahora a ustedes sobre las alturas. Así es que escuchemos la lectura de las lectoras de la luz de Piscis Sofía. A tus órdenes, Martita. Adelante, hermanas. Vamos a comenzar, Francisco. Capítulo 88. Venerable Maestro Jesús, sucedió entonces, después de todas estas palabras, que Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos, escuchad con atención, que debo hablar con vosotros de la gloria de los de las alturas.
cómo son, de acuerdo a la forma en que hablé con vosotros este día. Venerable Maestro Samael, el último auxiliar es en realidad Adi Buda. Obviamente, Adi Buda es el Padre del Padre, el inmanifestado e incognoscible. Incuestionablemente, el incognoscible e inmanifestado es el Buda del Buda. El anciano de los días, al entrar en el seno del Absoluto, debe integrarse con Adi Buda. ¿Lo repites, por favor? Venerable Maestro Samael, el último auxiliar es en realidad Adi Buda. Obviamente, Adi Buda es el Padre del Padre, el inmanifestado e incognoscible. Incuestionablemente, el incognoscible inmanifestado es el Buda del Buda. El anciano de los días, al entrar en el seno del Absoluto, debe integrarse con Adi Buda. Muy bien. El anciano de los días es Keter. Es el Padre que está en secreto. Él, ya que se ha autorrealizado, y ya que todas las partes del ser están integradas en él entra a, a la región del absoluto y se integra al Adi Buda o al inmanifestado, de donde ha emanado, de donde emanó, para formar el día cósmico que ahorita se está acabando, que ahorita se está consumiendo en esta altura de la lectura actual. Así pues, Adi Buda es el último auxiliar, es el Elohim de Moisés, es el inmanifestado. Pero ¿por qué es auxiliar? ¿Auxiliar de quién? ¿A quién auxilia? Bien valdría la pena reflexionarlo. Es el Adi Buda, es el inmanifestado, el último auxiliar. También hemos escuchado hablar de los 5 auxiliares: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael. Son 5 auxiliares, de los cuales hablará en el capítulo 89 el Maestro Jesús. Son 5 auxiliares. Pero el último auxiliar es el Adi Buda. Yo no sé si ese último auxiliar sea el 5º auxiliar. O sea, otro auxiliar llamado Adi Buda. Pero Adi Buda es el último auxiliar, el Elohim. ¿Y auxilian a qué? Auxilian a los maestros, a los dioses, al fuego. A que auxilian a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propio Adi Buda. Cada uno de nosotros tiene su propio Elohim. Cada uno de nosotros tiene su propio último auxiliar. Y cuando nosotros nos integramos como partes del ser al anciano de los días, el anciano de los días se integra a nuestro propio Adi Buda y último auxiliar. Así es que del Adi Buda, último auxiliar o Elohim, emana el Keter de la Cábala o anciano de los días o primer misterio, también conocido como primer mandamiento. Él es el primer misterio y se expresa en el mundo físico como el último misterio, el misterio 24, como la magia amorosa. Pero el Keter es el primer misterio, o anciano de los días, o primer mandamiento. En él debemos integrarnos todas las partes del ser. Y el que nos integre es el Cristo. Nos ayuda a integrarnos al anciano de los días y luego
Con ese rayo crístico, el anciano de los días se integra a la Adi Buda. Día cósmico, noche cósmica. Y hay procesos de autorrealización. El Adi Buda recibe al anciano de los días en cierto periodo de noche cósmica, pero luego puede enviar a ese anciano de los días a la manifestación para que envíe su esencia y continúe en el mundo de manifestación, avanzando en sus misterios. Pero solo se le da, pues, una serie de existencias. 3000 vueltas del samsara y cada vuelta 108 existencias. Y en ese periodo el anciano de los días puede entrar al absoluto varias veces y volver a salir. Y llega el momento que se acaban esas 3000 vueltas. Y el anciano del absoluto, el anciano de los días entra al absoluto, pero en regiones más profundas de donde ya nunca se sale. Gozando de una felicidad que pues, nosotros los que tenemos ego, tenemos mente y todo eso no conocemos. Para nosotros la felicidad es una cerveza muy helada cuando hace calor. O poder estar vestido a la moda para algunos. O tener mucho dinero. Es la felicidad. O como dice la gente, lo que más se le parece a la felicidad es el dinero. Son ideas, pues, de nosotros los que vivimos en este mundo. Y sonreímos fácilmente a los que tienen dinero, aunque sean unos desgraciados. Y despreciamos a los que no tienen dinero, aunque sean almas nobles y con sabiduría. Así somos la humanidad. Prejuzgamos a la gente. Ahora bien, necesitamos llegar a la luz. Y el Adi Buda nos auxilia. Porque Él nos dio la oportunidad para que el anciano de los días surja a la existencia. Y le dio fuerza al anciano de los días para que forme la creación psicológica en nuestro interior. Y a través de un proceso cabalístico que es la cábala, estudia todo este proceso de las partes del ser, los desdoblamientos del anciano de los días en todas las partes del ser hasta llegar a la esencia. Y entonces la esencia, ya que al fin, que es el último resultado de los múltiples resultados, de los múltiples desdoblamientos, del anciano de los días queda la esencia. A veces esa esencia no aprovecha las 108 existencias y desciende a los mundos infiernos. Pero de pronto se nos da la enseñanza para no descender a ese reino mineral sumergido, sino que la esencia ya no habita en el reino mineral sumergido como alma fracasada. Porque no solamente muchos habitamos en los mundos infiernos como almas fracasadas, sino que también habitamos en el mundo físico bajo influencias infernales egoicas como almas fracasadas, sin importarnos los misterios de la vertical, sin importar los misterios trascendentales de la autorrealización y de la integración, asesinando todo lo divino, despreciando todo lo sagrado, rechazando todo lo que huela a purificación. Y seguimos así, haciendo de nuestro mundo físico y de nuestra vida física como otra expresión, una emanación más del reino mineral sumergido o infierno. En este sufrimiento y karma que genera esa forma de vivir. Pero María Magdalena quiere que el Cristo nos ayude y nos dé la enseñanza. Entonces, el último auxiliar, el Adi Buda, establece situaciones para que el anciano de los días elabore una creación, tanto en lo microcósmico como en lo macrocósmico. Un día cósmico. La noche cósmica es un proceso de autorrealización en nosotros. Para integrarnos al absoluto,
y ser parte de la cosecha de la luz, tenemos que autorrealizarnos, crear cuerpos solares, encarnar el Cristo, aniquilar el ego por completo y ascender a la luz, creando situaciones psicológicas o condiciones espirituales apropiadas para lograr esa ascensión. Quiero referirme a las famosas 3 montañas del maestro Samael: iniciación, resurrección y ascensión, y ser parte de esa cosecha, y no ser parte del fracaso en los mundos infiernos. No sé, a lo mejor hay gente que no quiere ser parte de la cosecha de la luz y quiere ser parte del fracaso de la obra. Y yo les digo a esos que quieren ser parte del fracaso, de todas formas ascenderán al absoluto. Pero después de haber pasado por la purificación en el reino mineral sumergido, ese al que se entrarán 3000 veces. Pues hay gente almas que no bajan las 3000 veces a los mundos infiernos. Se autorrealizan mucho antes. Mucho antes. Así pues, amigos míos, continuemos esta lectura. Del último auxiliar. Venerable Maestro Jesús, ahora por lo tanto, si os conduzco a la región del último auxiliar que rodea el tesoro de la luz, y si os conduzco a la región de ese último auxiliar, veréis la gloria en la que él se encuentra. Entonces, la región de la herencia de la luz será considerada por vosotros del singular tamaño de una ciudad del mundo, debido a la grandeza en lo que el último auxiliar está y a la gran luz en la que él se encuentra. Muy bien. Muchas esencias logran la autorrealización. Y en su tipo de autorrealización llegan a ciertos niveles o ciertos misterios. Y cada uno de ellos se acomoda en ese lugar en la herencia de la luz, allá arriba en la herencia de la luz, se acomoda en aquella región donde ha recibido misterios, unos en niveles más exaltados que otros. Pero aquellos iniciados que lograron el ascenso durante el día cósmico, de haber llegado a un nivel del ser tan exaltado hasta llegar al último auxiliar, cuando llega el día de la consumación, ascienden como un rayo de luz. Ellos no ascienden y reciben sus sellitos de luz y unciones gnósticas, sellos espirituales, no. Por la región de los del medio, las de la derecha y los del tesoro, no. Esos seres no pasan así. Pasan como un gran rayo de luz por ahí y todos los de esas regiones como los del medio, los de la derecha y los del tesoro, se prosternan humildemente al contemplar esa gran luz que pasó, porque sabe que se trata de misterios divinos y que ese tipo de almas van más allá de la herencia de la luz. Van a la región del Adi Buda, a la región del último auxiliar, región como un nivel de excelsitud, de grandeza espiritual. Entonces, quienes están en esa región ven a los de la región de la herencia como maestros que lograron la autorrealización y recibieron sus herencias de la luz, sus misterios, sus conocimientos, sus herencias divinas, y lograron la obra. Pero esos de la región del último auxiliar son el último auxiliar, y el último auxiliar es ellos. Pero veamos, pues, ¿qué dice el maestro Samael de esto? Las regiones más allá de los auxiliares son indescriptibles. Bueno, no dice nada el maestro Samael de eso. Ok.
Continúa el Maestro Jesús. Sí, continúa el Maestro Jesús, sí. Venerable Maestro Jesús, y después de eso os hablaré también de la gloria del auxiliar que está arriba del pequeño auxiliar, pero no me será posible hablaros de las regiones, de los que están arriba de todos los auxiliares, porque en este mundo no existe quien pueda describirlos, porque no hay igualdad que sea como ellos, con la que pueda compararlos, ni grandeza, ni luz. Y no solo en este mundo, sino que ellos también no tienen semejanza con los de las alturas de justicia, desde su región hacia arriba. Por este motivo, no existe forma en este mundo que pueda describirlos, debido a la gran gloria de aquellos de la altura y su desmesurada grandeza. Así pues, no existe forma de describirlos en este mundo. ¿Lo puedes repetir y te puedo ir interrumpiendo, por favor? Venerable Maestro Jesús, y después de eso os hablaré también de la gloria del auxiliar que está arriba del pequeño auxiliar. Pero no me será posible hablaros de las regiones, de los que están arriba de todos los auxiliares, porque en este mundo no existe quien pueda describirlos, porque no hay igualdad que sea como ellos, con la que pueda compararlos, ni grandeza, ni luz. Vean la grandeza de esos auxiliares o partes trascendentales del ser. Está hablando pues de 5 auxiliares. Muy bien. ¿Con qué se puede comparar? Y las expresiones de ellos ya llegando hasta abajo van cambiando. Bueno, no van cambiando, solo su expresión es como la luz del sol. La luz del sol espiritual atraviesa muchos velos y regiones y llega aquí a nosotros, atraviesa todos los 13 aiones y llega aquí a nosotros como el sol físico. Y el sol físico es lo más brillante en el mundo físico, pero nada que ver con el sol espiritual. Así pues, pueden expresarse uno de los 5 auxiliares aquí en el mundo físico, pero nada que ver con lo que son el origen de ellos como auxiliar allá en aquella región de la Dibuda. No hay nada que se les pueda comparar. Continuamos. Y no solo en este mundo, sino que ellos también no tienen semejanza con los de las alturas de justicia, desde su región hacia arriba. Hasta ahí. Las alturas de justicia. Bueno, aquí estamos en el mundo físico, pero las alturas de justicia son aquellos seres inefables que rigen el destino, que rigen el karma y que rigen la catancia. Los arcontes de la ley que están en otras dimensiones. El karma de la humanidad y la catancia de los seres inefables que habitan en otras dimensiones. O karma, pues, de seres inefables que habitan otras dimensiones, porque también ellos tienen sus deudas. Nadie, entre comillas, que esté en el universo es exento de karma. El solo hecho de vivir en el universo se cobra un tipo peaje por estar, un tipo de cobro, pues, por estar con cuerpo físico en el universo. Para salir del universo hay que presentarse en la tesorería cósmica, según pues las enseñanzas de Piscis Sofía. Así pues, nadie que exista en este universo está totalmente exento de karma, entre comillas, excepto aquellos paramartasatyas, iniciados, pues, muy exaltados, que gobiernan todo. Se dice que Jesús de Nazaret es uno de ellos, y míralo, crucificado en una cruz, azotado y escupido por gente, humillado, golpeado, lleno de moretes, moretones en la cara, quebraron la nariz, le tumbaron los dientes,
Le encajaron una corona de espinas, lo arrastraron, le dieron cientos de latigazos. Y sin embargo, es un para Marta Sánchez. Pero es que él cumplió voluntariamente esa situación, que vivió tan cruda, voluntariamente. Así es pues, las regiones de justicia tienen que ver con los señores de la ley, o tiene que ver con la ley del karma. En todas las regiones hay ley, y la ley, se dice la ley es amor, y la ley se cumple. Amor es ley, y la ley se cumple. Continuemos. Perdón. Y estos auxiliares están más allá de los señores de la ley. Y sin embargo, no hay nada que se pueda comparar con los auxiliares. Continúa, por favor. Por este motivo no existe forma en este mundo que pueda describirlos, debido a la gran gloria de aquellos de la altura y su desmesurada grandeza. Así pues, no existe forma de describirlos en este mundo. Continúa el Maestro Jesús. Perdón, todavía no. ¿Lees otra vez la última parte, hermana, por favor? Me fui. La última Por, es- parte que acabas de leer. por este motivo, no existe forma en este mundo que pueda describirlos, debido a la gran gloria de aquellos de la altura y su desmesurada grandeza. Así pues, no existe forma de describirlos en este mundo. Gracias. Imagínate cómo describir aquellas cosas de la altura. No hay forma ni manera de hacerlo. El Cristo describió al sol espiritual, el sol de la luz de las luces, de alguna manera, pero solo dijo que no había nada con qué describirlo, que lo más luminoso es el sol físico y los 24 invisibles son 10,000 veces más luminosos que el sol físico y que el sol espiritual es 10,000 veces más luminoso que los 24 invisibles. Así es que no hay nada que los describa y sin embargo lo estamos leyendo. Continuamos. ¿Qué dice el venerable maestro Samael? Gracias. Continúa el Maestro Jesús. Amén. Sucedió entonces, cuando Jesús concluyó de decir esto a sus discípulos, que María Magdalena se adelantó y le dijo: Mi Señor, no te disgustes conmigo si te interrogo y cause problemas repetidamente. Así pues, mi Señor, no te enfades conmigo si te interrogo con exactitud y certeza, porque mis hermanos proclamarán esto entre las razas de los hombres, para que puedan oírlo y se arrepientan y sean salvados de los juicios violentos, de los malignos regidores, e ir a la altura y heredar el reino de la luz. Porque, mi Señor, nosotros no somos compasivos solo con nosotros mismos, sino también con todas las razas de los hombres, para que ellos se liberen de los regidores violentos de las tinieblas y sean salvados de las manos de los violentos receptores de las tinieblas más profundas. Muy bien. ¿Lo empiezas a leer de nuevo, Martita? Y te voy a Sucedió. interrumpir. Sí, Paco. Sucedió entonces, cuando Jesús concluyó de decir esto a sus discípulos, que María Magdalena se adelantó y le dijo: Mi Señor, no te disgustes conmigo si te interrogo y cause problemas repetidamente. Así pues, mi Señor, no te enfades conmigo si te interrogo con exactitud y certeza, porque mis hermanos proclamarán esto entre las razas de los hombres, para que puedan oírlo y se arrepientan. Hasta ahí. Estas preguntas que hace María Magdalena es por amor a la humanidad, porque sabe que después de estas enseñanzas, los apóstoles se dividirán y se irán a
proclamar la enseñanza a la humanidad. Entonces, antes que se vayan, da solución a esto, explica qué hay más allá. Vean la explicación como algo literal, histórico. Pero ¿cuál es la explicación en nuestro interior? ¿Por qué es María Magdalena la iniciada, la que representa a la esposa sacerdotisa? Porque gracias a ella el Cristo se expresa. Todo cristificado tiene en vida, en el mundo, una esposa sacerdotisa, una María Magdalena. Entonces, gracias a sus enseñanzas, sus preguntas, su orientación, todo iniciado puede lograr la autorrealización y ascender hasta el Padre y más allá todavía. Entonces, ella tiene compasión por la gente. Ella tiene compasión por la humanidad. Ella contribuye a la misión de dar la enseñanza a la humanidad. Ella es una arrepentida. Se ha arrepentido de sus errores y de sus pecados y quiere amar a la humanidad. Ya no quiere continuar la vida del pecado. Quiere consagrarse, pues, al trabajo de su Cristo íntimo. Y ella adora a su Cristo y hace preguntas porque se acuerda de la humanidad y sabe lo que es el pecado. Y no quiere que las razas humanas desconozcan esos misterios. No quiere que las razas humanas fracasen y desciendan a los mundos infiernos. Ella hace esa pregunta para ayudarnos a nosotros. Continúa, Martita, por favor. Sí, para que puedan oírlo y se arrepientan y sean salvados de los juicios violentos, de los malignos regidores, e ir a la altura y heredar el reino de la luz. Hasta ahí. De los malignos regidores. Los regidores son los arcontes de la ley, los señores de la ley, los que nos hacen cobrar las diabluras que hacemos. Todos nosotros hacemos diabluras y por eso estamos en tal o cual situación de vida, tal o cual situación de salud o de cuestión moral o de felicidad o no felicidad. Cualquier situación de vida es por karma. Y el karma es la consecuencia de nuestros propios actos o acciones. Los señores de la ley administran la ley y se encargan de cobrar las deudas, se encargan de administrar la ley y de hacer pagar a aquel que viola la ley. Nosotros solo sufrimos y nos pasa algo y sufrimos y renegamos con Dios por todo lo que nos ha pasado. Y nos hablan del karma y decimos, sí, pero yo ni me acuerdo del karma, ni me acuerdo de las vidas pasadas, ni de las cosas que hice, porque me voy a pagar algo que ni me acuerdo. Así yo le dije a un señor del banco que venía a cobrarme algo que debía y le dije, oye, yo no me acuerdo de eso. No le importó. Igual me cobró. Así son los señores de la ley. El desconocimiento de la ley no excusa, no exime su cumplimiento. Aunque no lo recordemos, lo pagamos. Y así vivimos sin saber por qué sufrimos, sin saber cuáles son las causas de la enfermedad, de la muerte y del dolor. Y algunos creemos que Dios no existe por eso. ¿Dónde estaba Dios cuando Hitler hizo tanta barbarie? ¿Dónde está Dios cuando Israel asesina a tantos palestinos? ¿Dónde está Dios donde el dirigente de los gringos hace tanto desastre con mujeres, niñas, niños? Cuando destruyen ciudades enteras, ¿dónde está Dios? Entonces pensamos que Dios no existe. Pero ha habido mucha crueldad en la humanidad y todos hemos causado daños y todos lamentablemente pagamos las maldades tan atroces que hemos hecho. Todo esto es terrible. Todo esto es
de confusión. Todo esto de la ley es indignación. Y decimos, ¿dónde está Dios? Los arcontes de la ley son esa expresión de la ley de Dios. Y a ellos se les dice en estos términos del Piscis Sofía, malignos regidores. Pero no es que sean malos, solo cumplen la ley. Para nosotros los términos bien y mal son muy convenientes, ¿sabes? Malo es si no nos conviene y bueno si sí nos conviene. Pero inconscientemente es esa lógica. El mal y el bien son relativos. El maestro Samael pone el ejemplo del fuego. ¿El fuego es bueno o es malo? Está más allá del bien y del mal el fuego, pero es bueno. Hoy yo estaba haciéndome de comer, por ejemplo. Licué en una licuadora tomates y cebolla y ajo y los eché al sartén y les eché sal y los puse a hervir y ahí les eché carne molida de res. Pero se fue el gas. Yo estaba contento porque se escuchaban las burbujas que estaba hirviendo y ya iba a comer. Tenía mucha hambre. Y se fue el gas. No terminé la comida. Entonces, ¿dónde está el fuego? Se fue el fuego. Pero imagínate si hubiésemos visto el fuego en las cortinas y en los sillones, qué malo es el fuego. Pero cuando llegó el gas, prendí la estufa otra vez y salió el bendito fuego. Qué bueno es el fuego. Cocinó, me cocinó la comida. Salió exquisita, por cierto. Entonces lo bueno y lo malo es relativo. En este caso, malo es porque nos cobra la ley. Malo es porque se lleva, mata a la gente que queremos. Malo es porque enferma a nuestros hijos y a nuestros padres y a los seres que amamos. Malo es porque aleja a la gente que amamos. Malo es porque nos encadena con gente con la que no queremos vivir y no sé, movieron una pasión o algo en mí que ahí me metieron con esa persona y a esa persona conmigo y ni me quiere ni la quiero, pero ahí voy a estar, ni modo, es malo. Entonces, son malignos regidores en una forma simbólica, porque ellos cumplen la ley. Continuemos. Entonces, perdón, ella le pide pues que dé la enseñanza, que le permita hacer preguntas para que las respuestas, los hermanos, apóstoles y discípulos puedan llevar la enseñanza a la raza de los hombres para que seamos salvados de esos malignos regidores que nos impiden llegar a la luz. Porque yo quisiera transmutar, pero por alguna u otra cosa no puedo. Yo quisiera tener la persona que amo a mi lado, pero por alguna u otra cosa no puedo. Yo quisiera tener muchos años de vida, pero por alguna u otra cosa no puedo. Yo quisiera conocerla, no estoy siendo joven, pero por alguna u otra cosa no puedo. Entonces hay situaciones en esta existencia ajenas a nosotros. Y lo peor del caso es que a veces tenemos la gnosis jóvenes, tenemos las circunstancias apropiadas para hacer la obra. Juventud, salud, las enseñanzas puestas, la pareja, todo ya tenemos listo. ¿Qué falta? Que lo hagas, que lo hagamos. Pero ¿qué sucede? Que por ley se nos metió un agregado psíquico propio de alguna recurrencia negativa, que por ley los malignos regidores hicieron que nos apasionáramos por alguien que ni amamos, que nada tiene que ver con la pareja que sí amamos, pero según nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra voluntad, la convirtió en esclava y la hizo dirigirse hacia nuestra perdición. Y muchos estudiantes gnósticos decimos, es que era una recurrencia, y con una cara de idiota.
pero no es justificación. Será una explicación, pero no una justificación. Debemos vencer la recurrencia. Es parte del camino, es parte de la vida. Pero lo que estoy explicando ahorita es que podemos tener todo listo para hacer la obra y no la hacemos porque los malignos regidores nos ponen yoes que controlan nuestra voluntad y nuestra mente y terminamos rechazando lo que amamos, persiguiendo nuestra propia esclavitud. Dice el maestro Samael que dedicamos la mitad de nuestra vida trabajando muy duro para echar a perder la otra mitad, esforzándonos en hacer perder la otra mitad de la vida. Y es que ese es el destino que rigen los malignos regidores, que impide que esos jóvenes que conocieron la gnosis pierdan la oportunidad, que impide que aquella alma que sí quiera la gnosis la reciba cuando ya su vida es mayor, ya en la vejez. Entonces son malignos regidores. Entonces dice María Magdalena, permítanme hacerte estas preguntas para que tus respuestas se les puedan dar, mis hermanos, a las razas humanas, para que les ayuden a ellos, para que no sean víctimas de esos malignos regidores y puedan llegar a la luz de las alturas. Eso hace ella por nosotros, la bendita María Magdalena. Continúa la lectura, Martita. Porque, mi Señor, nosotros no somos compasivos solo con nosotros mismos, sino también con todas las razas de los hombres, para que ellos se libren de los regidores violentos de las tinieblas y sean salvados de las manos de los violentos receptores de las tinieblas más profundas. Muy bien. Entonces, ahí habla ella de compasión. Dice, no solamente somos compasivos con nosotros mismos, sálvanos para llegar a la luz contigo. No, también somos compasivos con todos ellos, las razas, para que sean salvados de esos malignos regidores. ¿Qué otro término usó aquí el maestro que es María Magdalena? ¿Qué otro término usó? Dice, para que ellos se libren de los regidores violentos de las Violento. tinieblas. Sí, hasta ahí. Para que se libren de esos malignos o violentos regidores de las tinieblas. Sí, aquí de las tinieblas de nosotros. Pero también que se libren de los mundos infiernos, que son las tinieblas más inferiores. Porque allá en las tinieblas más inferiores hay regidores más super malignos, ¿sabes? Muy crueles, que traen a raya, cortitos, a los demonios o almas fracasadas allá abajo. ¿Lo repites, Martita, es tu último? Sí, para que ellos se libren de los regidores violentos de las tinieblas y sean salvados de las manos de los violentos receptores de las tinieblas más profundas. Sí, ahí hay mucha violencia. Receptores porque reciben. A ver qué otra alma perdida viene. Ah, eres tú, Francisco, ven para acá, te estamos esperando. Ven para acá. ¿Sí me explico? Ellos reciben esas almas perdidas. Hay receptores que reciben almas perdidas en los mundos infiernos. Y hay receptores de la luz que reciben almas purificadas, como aquellos que trabajan con la orden de Melquisedec. De hecho, Melquisedec es el gran receptor de esas almas purificadas. Y cada alma purificada o cada alma que se autorrealiza se convierte en sacerdote de la orden de Melquisedec. Cada alma que Melquisedec recibe como ser autorrealizado es miembro de la orden de Melquisedec, rey de Salem. Así es que hay sacerdotes de las tinieblas, los que fornican, y hay sacerdotes de la luz como los de Melquisedec. En este caso son los receptores de las tinieblas que reciben las almas fracasadas. Esos receptores pues son violentos y agresivos. Y
trabajan pues en las tinieblas de las tinieblas. De todo eso nos quiere salvar María Magdalena, porque no solamente es compasiva con ella y los discípulos, sino también con nosotros. Así pues, en nuestro planeta Tierra, aquí está mencionando María Magdalena, dando a entender el Piscis Sofía, que nuestro planeta Tierra tiene el reino de las alturas también como dimensión de los cielos, ¿no? Las supradimensiones. Pero también tiene el planeta Tierra la masa planetaria ahí en el interior de la masa planetaria y la parte de la superficie, la masa planetaria y su atmósfera de la masa planetaria. Y empezando en el centro de la masa planetaria de esta Tierra, ahí adentro de la masa planetaria están los mundos superiores, así como nuestro cuerpo físico. Dentro está la parte superior del cuerpo físico, que es el cuerpo vital. Y adentro de está el cuerpo astral, y dentro de nosotros el mental, el causal, el búdico, el alma divina y el ser, muy dentro de nosotros. Así dentro de la masa planetaria del planeta físico está la parte del mundo vital o paraíso, el mundo astral, mental, causal y los mundos internos o supradimensiones dentro de la masa planetaria. Se irradian desde el centro del planeta, mas también en el centro del planeta, dentro de la masa planetaria, también está la parte física del planeta. El planeta tiene vida en la superficie y tiene vida en la parte hueca de la misma Tierra. La Tierra en su interior, en su masa planetaria, en su interior hay una zona muy amplia, hueca, donde viven almas purificadas, donde reina el gran receptor de la luz, Melquisedec, con todos sus ángeles llamados goros. Los goros, junto con otros seres autoralizados, sobrevivientes de la antigua Lemuria y de la Atlántida, viven ahí. Dice el maestro Samael que poseen naves con las cuales salen de esa región del planeta Tierra física, salen por los polos y por algunas otras regiones del planeta Tierra. Algunas cavernas llegan a esa región, pero esas cavernas están custodiadas por violentas tribus que impiden que los seres humanos entremos ahí. Así es que existe la parte supradimensional dentro de la masa planetaria y existe la parte física dentro de la masa planetaria, más también existe en la parte de la masa planetaria en su aspecto infradimensional, ya no supradimensional, sino infradimensional, los mundos infiernos. Así es que la masa planetaria, así como en el ser humano, dentro de nosotros mismos están los cielos y dentro de nosotros mismos están nuestros propios mundos infiernos. Así en el planeta Tierra, dentro del mismo planeta Tierra, en su masa planetaria, está lo físico, lo supradimensional y lo infradimensional. Lo infradimensional es el Averno, donde están las almas perdidas y sus violentos regidores. Pero las emanaciones tenebrosas de los mundos infiernos abarcan la parte física, psicológica de los seres humanos, porque cuando somos iracundos, regimos con el quinto círculo dantesco, porque cuando somos avaros y despilfarradores, psicológicamente regimos, somos influenciados por el cuarto círculo dantesco, porque cuando somos fornicarios y redentes, somos del segundo círculo dantesco, cuando somos golosos, borrachos, lujuriosos, regimos en el tercer círculo dantesco. Cuando somos orgullosos, iracundos, en el quinto. Cuando abusamos de la paternidad, de ser jerarca, de una autoridad, del cetro del rey o la mitra de los dirigentes religiosos,
y abusamos del pueblo, las consecuencias están en el sexto círculo dantesco. Y así sucesivamente hasta el noveno círculo dantesco, donde están los traidores. Entonces aquí en el mundo habemos traidores, iracundos, fornicarios, orgullosos, soberbios, asesinos, brujos, mentirosos, falsos alquimistas, estafadores, gente que atenta contra la naturaleza, que viola a la naturaleza, violadores de niños, de niñas, sexualidad antinatural, injertos en la naturaleza. Todo eso es realmente atentar contra la naturaleza y existe. Así es que somos una expresión de la verdad. Somos nosotros en el mundo físico, psicológicamente, tinieblas. Pero cuando se acabe esta civilización, reinará una civilización que sea una expresión de la luz, sin ego, la edad de oro de la siguiente raza. Pero hoy por hoy somos una edad tenebrosa, una expresión, tinieblas, expresión de las tinieblas de las tinieblas. Somos tinieblas, expresión de las tinieblas inferiores. Así es que aquí, en estas tinieblas psicológicas donde vivimos, están los malignos regidores. Pero allá abajo, en las tinieblas de las tinieblas, están los violentos y malignos regidores de las tinieblas inferiores. De todo eso nos quiere salvar María Magdalena, para que recibamos estas enseñanzas de las alturas y le pide permiso. Y él dice adelante, hace esa pregunta con exactitud y certeza. Y ella hace la pregunta. Pero esa pregunta la veremos el próximo capítulo. ¿Continuamos? ¿Sí? Por favor, la lectura. Aconteció cuando Jesús oyó a María decir estas palabras, que el Salvador le contestó con gran compasión, diciéndole: pregunta lo que desees preguntar, que yo os lo revelaré con exactitud y certeza y sin ninguna semejanza. Venerable Maestro Samael, los juicios violentos de los malignos arcontes caen sobre los que violan la ley. Los términos bien y mal son muy discutibles. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Malignos regidores debe ser entendido en forma esotérica. A nadie puede gustarle los juicios violentos de los señores del karma, y por ello, a estos se les denomina simbólicamente malignos arcontes. Necesitamos ser salvados de los arcontes o violentos de las tinieblas y también de los violentos receptores de las tinieblas más profundas. Existen en el Averno las tinieblas y también las tinieblas de las tinieblas. El Averno se halla ubicado dentro de las 9 infradimensiones minerales sumergidas. Estas 9 infradimensiones están en el interior del planeta Tierra. Empero, no se confunda a las 9 infradimensiones sumergidas con la parte meramente física geológica del mundo. No está de más aclarar que la parte meramente geológica del mundo Tierra es hueca. Recordemos a los sobrevivientes de la Lemuria, Atlántida, etc. Ellos aún viven en Agarthy, parte interior de la Tierra. Conservan ellos sus poderosas civilizaciones arcaicas y hasta tienen naves cósmicas mediante las cuales viajan a través del inalterable infinito. La humanidad divina de Agarthy trabaja y vive bajo la dirección personal de Melquisedec, el rey del mundo. Múltiples entradas conducen al reino de Agarthy. Algunas de esas entradas están custodiadas por feroces tribus. Existen también 9 dimensiones superiores dentro de la parte geológica interior del mundo.
Dentro de las 9 dimensiones superiores se hallan ubicados los templos secretos del círculo consciente de la humanidad solar, que opera sobre los centros superiores del ser. Criaturas y fuerzas terriblemente divinas operan en las 9 dimensiones superiores del planeta Tierra. Los violentos receptores de las tinieblas habitan en los infrainfiernos del mundo Tierra. Distíngase, pues, entre lo meramente geológico, físico y tridimensional, y lo otro que son las dimensiones superiores e infradimensiones del interior de la Tierra. La masa mineral Tierra tiene pues 3 aspectos absolutamente diferentes que el gnóstico debe estudiar. Ay de aquellos que caen en el Tártarus, en las tinieblas de las tinieblas, gobernadas por los violentos receptores abismales. Fin del capítulo 88. Felicidades, lectoras de la luz de Piscis Sofía. Felicidades a todos los que han escuchado las enseñanzas del Cristo y de Samael Aombeo, nuestro maestro. Bueno, pues ahora yo quiero escuchar pues las reflexiones de las lectoras de la luz de Piscis Sofía, como seguramente las queremos escuchar todos, porque es muy importante lo que ellas han, lo que saben y quieren compartir, porque la mujer es la que guía estos estudios, como María Magdalena guió de alguna manera al Cristo para que diera las enseñanzas con sus preguntas. Y así como en María Magdalena se expresó esa compasión no solamente por sus hermanos, sino también por todas las razas de los hombres, para que reciban la enseñanza. Dijo, no solamente somos compasivos con nosotros mismos, sino también con las razas de los hombres. Las enseñanzas, pues, de las alturas, estas enseñanzas que no entendemos, pero que están dentro de cada uno de nosotros, en lo más hondo y en lo más elevado. Y que nos envían aquí para realizar la gran obra, para regresar allá, con la obra, con la conciencia del bien y del mal y de todo, y la conciencia de la felicidad que hay allá, y de las enseñanzas que nos da el Cristo con María Magdalena para lograrlo, por amor y por compasión, como ella dice. Sobre estos 3 aspectos del mundo, físico, supradimensión e infradimensión, sobre los arcontes de la ley, sobre este obstáculo que son los arcontes de la ley para lograr la obra, y el peligro de estar allá abajo con los violentos arcontes de las tinieblas inferiores. Todo esto que hemos reflexionado hoy, yo quisiera escuchar un poco a las lectoras de la luz de Piscis Sofía, si son tan amables. Martita, te cedo el micrófono para que lo guíes. Bien, Francisco, pues este es un tema hermosísimo, el que hoy nos has ayudado a comprender. Me queda claro que debemos en esta vida avanzar en nuestro trabajo interno, pues indiscutiblemente estamos recibiendo ayuda. Nos han puesto en este camino para ser parte de la cosecha de la luz. Cada esencia vamos a tener nuestro propio proceso, pues no estamos exentos del karma. Pero, sin embargo, el bendito Jesús, siendo un Paramartasaya, un habitante del absoluto, Él viene a dar una gran enseñanza. Y María Magdalena, por amor a la humanidad, pues nos ayuda preguntándole al bendito Jesús lo que es necesario para comprender nuestra propia vida. Y es aquí donde
reflexiono, Francisco, también del gran amor de nuestro amado Maestro Samael, que Él nos enseña cómo negociar este karma, ¿sí? Él nos dice que el karma se puede pagar con sufrimiento o haciendo buenas obras para pagar nuestras deudas. Nos enseña, nos da la clave maravillosa. Y pues la bendita Magdalena, abogando por todos nosotros, lo dice bien claro. Y, y con esto que ella pregunta es para que nosotros nos evitemos entrar a esas tinieblas profundas que son los mundos infiernos. Esos famosos 9 círculos dantescos que gracias a la gnosis hoy empezamos a comprender. Es maravilloso todo esto, Francisco. Sí, Le agradezco a tu ser, Francisco. De verdad, estoy muy agradecida por este proyecto, el cual diste inicio y a pesar de todo lo que se ha presentado a lo largo de esto, estás firme, hermano. Que Dios te bendiga y bendito Jesús, bendito Samael, por toda esta enseñanza. Gracias, hermano Francisco. gracias a ti, Martita, por tus palabras. Y gracias al Maestro Samael que a todos nos ha puesto aquí. Así es. Am, bien, continuamos con las hermanas. Bien, muchas gracias, Francisco. Y sí, hay que ser totalmente agradecidos de recibir esta enseñanza entre medio de tantas tinieblas, tanta inconsciencia. Así que bueno, agradecerte a tu ser, Francisco, a los maestros, al maestro Samael, como siempre, por darnos un poquito de luz, discernimiento de lo que nos toca. Y no queda más que luchar para desligarnos de esos infiernos, de esa psicología infernal que cargamos en nuestro interior, purificarnos, por luchar fuertemente por ir deshaciendo esas tinieblas, hacer luz dentro de nosotros, poner orden en nuestra desordenada casa interior. Solo así, bueno, vamos a ir purificándonos de a poco para ir formando, o sea, poder tener la posibilidad de formar o sea, de conformar esa cosecha de la luz. Así que bueno, total gratitud como siempre por esta extraordinaria enseñanza y a seguir adelante nomás en pie de lucha. Muchas gracias, total gratitud. Paz inmerencial. Paz inverencial. Buenas noches, hermanos. Pues en estos últimos capítulos revelados por el maestro Samael, sé mucho que aún hay que actuar, puesto que recordemos que la gnosis no solo es llegar, sentarnos en una silla, escuchar y retirarnos. Recordemos que estamos recibiendo, y yo me pregunto qué estamos dando, qué estamos sacrificando por el otro, qué estoy haciendo en mi interior para ayudar al prójimo. Imaginen cuántas obras del maestro Samael no se han vendido, cuántas obras del maestro Jesús, que es la Biblia, no se han vendido en el mundo, cuánta gente no se sabe los salmos de memoria, no se sabe los libros de memoria, que dices tú, bueno, si de eso se tratara de autorrealizarse, medio planeta estuviera autorrealizado. Dice la canción de Ricardo Arjona que Jesús es verbo, no sustantivo. Igual todas las obras del maestro Samael son verbo, no sustantivo. Hay que actuar, hermanos. No nos quedemos con esa mala voluntad siempre. No nos quedemos viendo qué hace el otro para yo hacer, porque si el otro no hace, yo no hago. ¿En dónde queda entonces esa buena voluntad? ¿En dónde queda entonces ese sacrificio por la humanidad? No vengamos solo a calentar sillas, vengamos a calentar nuestra conciencia para despertar y autorrealizarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, pues ha sido un capítulo, podríamos decir corto, pero lleno de mucha enseñanza. Esa parte donde el Maestro Jesús nos dice que no puede comparar o explicar cómo es más allá arriba.
Me recuerda mucho la palabra inefable que podemos llegar a usar en algo tan hermoso aquí en la tierra. Entonces no logro poder imaginar lo sublime que ha de ser allá arriba. Y pues tenemos la enseñanza, hermanos. O sea, con los 3 factores tenemos lo básico para ser revolucionarios y salir de todas estas tinieblas, de ese destino. Está la muerte del ego, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Y si ya sabemos que hay un destino donde no vamos a trascender, pues tenemos que cambiarlo, tenemos que luchar. Y obviamente pues la lucha no es fácil porque es contra uno mismo, contra ese agregado que no quiere morir. Entonces tenemos que ser más listos que ellos. Y a veces que están los destinos, las recurrencias, en serio, es más cómodo quedarse de brazos cruzados y dejar que pasen. Aunque recordemos que el sacrificio por la humanidad, si no vamos a llegar a ayudar a trascender a la otra persona, y tampoco lo vamos a hacer nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo con la enseñanza? Queda mucho por reflexionar, pero mucho más por hacer. Paz inverencial. Paz inverencial. A tus órdenes, Martita, ¿qué sigue? Bueno, siguen las preguntas, Francisco. No tenemos alguna así que venga de lo que se acaba de exponer, solamente algunas cosas de pronunciación del mantra Sama Sama Osa Rachama Osai. Y un hermano que dice que continúes, que debes continuar, por favor, cueste lo que cueste, que sigamos adelante. Y solicitamos al hermano Paco nos siga instruyendo, porfas, más allá del capítulo 91, como reflexión o análisis que tanto nos ayuda a concientizarnos. Y muy agradecidos con esa voluntad, Cristo, de Francisco, que nos calienta el alma. Entonces, bueno, pero no sé, voy a ver, a revisar aquí si hay alguien que tenga alguna pregunta. Parece que no. Bueno, No muy hay bien. pregunta. Bien, Martita. Damos por terminada la sesión de hoy, la clase de hoy. Muchas Fernando gracias. ha Adelante. levantado la mano. Gloria ha levantado la mano. Francisco, no sé si. Sí, adelante, claro. Adelante, Gloria. Paz inverencial, ¿me oyen? Sí, Sí. Bueno, para mí ha sido una felicidad grande a pesar de tantas circunstancias de no poderlos oír y le doy gratitud, pero mucha gratitud a la divinidad por acompañarme en esta travesía de la oscuridad a la luz. A ti, Martica, que me escribió y le dio la licencia a nuestro Padre Hacedor de darme esa oportunidad de escucharlo, a ese ser maravilloso que me encuentro con una felicidad grande cada vez que me comunico con ustedes. Es mi ser, no soy yo, es mi ser que siente esa felicidad y a veces me da tristeza cuando no puedo escucharlo, porque la realidad es que hay mucha sabiduría y lo que dicen los compañeros o hermanos, que siga, sí, hermano Francisco Gil. Es una luz en nuestro camino, es una luz en la integridad de la palabra a todos los que oyen tu voz, porque es que se siente la vibra, o no sé si estaré equivocada, pero es esa vibra que yo siento y ese ejemplo que usted deja en sus mensajes, que si supiera lo que a mí me ha pasado en esto y que he cambiado, he transformado. He llegado a un estado que solamente pienso en su ser, de ver cómo nos explica y nos guía.
Yo tengo una prueba muy grande para contarles. Hace año y medio, un compañero de la Gnosis, viejo de la Gnosis, y salía y compartía conmigo muchas cosas. Y le cuento que se puso bravo de la noche a la mañana porque le recalcaba cosas. Y un día me llamó, no sabía de mi cirugía de corazón abierto, y un día me lo encontré en la plaza y me echó el brazo por encima y me dijo, hermana Gloria, ¿cómo está, señora Gloria? Le dije, hola, don Ramiro, ya de saber que hoy lo tengo aquí en mi casa. Y me dijo, quiero hablar con usted. Yo le dije, ay, yo ya estoy flaquita, igual a usted vea, porque mire cómo me dejó la cirugía de corazón abierto y se sorprendió tanto. Y le dije, para adelante, medite. No piense en los obstáculos, sino medite y piense. Hoy lo tengo aquí, lo hice escuchar y se me ha visto grave, delicado, y aquí lo tengo sin cobrarle un peso. Le abrí las puertas después de que me había hecho tantas cosas, pero llegó en un taxi y me dijo, Gloria, voy para allá, pero dijo, voy a ir a hablar. No me dijo que iba a venir con la maleta. Y al verlo tan desfigurado, a ese ser que yo tenía tanto respeto porque veía en él espiritualidad, le abrí la puerta y lo tengo hoy aquí y le he recalcado tantas cosas y le dije, va a escuchar un ser que me encanta, la comunicación que tengo con ese ser, porque lo que él dice, así es. Y ese milagro, y un día en una comunicación me dijeron, estás pasando la prueba. Y yo un día le dije, usted me hizo esto y esto. Y si yo fuera otra y no tuviera en este mensaje tan lindo, en esta doctrina, tal vez no le hubiera abierto la puerta, sin cobrarle un peso. Y lo tengo aquí. Le lavo, le aplancho, le hago de comer, lo llevo al médico y estoy pendiente de su salud. ¿Quién hizo eso conmigo? Nadie, hermano Francisco. ¿No me Nadie en podría mi aceptar a mí círculo. también? ¿Qué dice que hace usted? ¿Cómo? Es que me dice, le lavo, le plancho, le hago, y yo le digo, ¿no me podrá aceptar a mí también? Ay, con el corazón abierto. Y le Muchísimas cuento, y el hermano Francisco le digo que el mensaje y la comunicación fue tan linda y tan dichoso mi ser decir, está pasando la prueba, porque yo en mi carácter, en mi forma de ser que era antigua, no le hubiera abierto la puerta. Pero cómo mi padre me manda esa prueba para ver qué he cambiado, qué he transformado de esta doctrina, qué he entendido y qué he comprendido de esta enseñanza. Por eso te digo, te admiro y le pido a la ley divina que nos lo guarde por muchos años y que nos siga enseñando en cualquier tema, cualquier circunstancia de conferencia o algo, porque la realidad, si es que todos los seres sintieran lo que yo siento, es una felicidad inmensa, grande, de ver que nos despierta, que nos acuden, que nos estremece sus palabras y su energía, porque tenemos que seguir este camino, es el único, y necesitamos, nuestro ser necesitamos despertar esa dormidez que tenemos. Gratitud, no tengo sino gratitud, y gratitud a la divinidad por verme dado esa oportunidad grande, y a la hermana Marta, que la amo con todo el corazón, de verme abierto esas puertas, de entrar en esta programación, en estas conferencias. No, no tengo, sino que le estoy inculcando a él de nuevo que entre a la gnosis, que la gnosis es lo único, que no tenemos que mirar a hombres, sino mirar la enseñanza que el maestro nos dejó, y que necesitamos es despertar conciencia porque estamos totalmente en la oscuridad. Te agradezco a todo el grupo, en especial a Alejandra, la otra niña, a Martica, la niña nueva que hay, pero en especial a la divinidad, por vérmelo encontrado en este camino, en esta era, y gratitud por esa comunicación tan linda que siente mi ser al escucharte. Gracias. Gratitud.
Gracias en realidad a las hermanas lectoras, que son las que me han ayudado, motivado, aconsejado a hacer este seminario o estudio de Pisofía. Ellas, gracias a ellas, todo esto es gracias a las lectoras. ¿Sí? También Alejandra, que ahorita ya no está con nosotros, pero ella ha sido un gran motor también. Cuando estuvo aquí con nosotros, siempre un gran equipo. Ella, ahorita Alejandra, está en otra misión, ya está ella como misionera, solita, trabajando. Pero nosotros estamos haciendo esta misión, terminando esta labor. Y estamos, pues, como lectoras de la luz, está la señora Giovanna, la señorita Lorena, la señorita Marianita y la señora Martita. Pues gracias a ellas esto se ha cumplido. Bueno, otra pregunta. Sí, tenemos a Almita, misionera. Adelante, Alma, te Sí, escuchamos. sí, buenas noches. Solo quería ver si nos puede explicar un poquito más sobre las 9 dimensiones superiores dentro de la parte geológica interior del mundo, Claro, por favor. con todo Gracias. gusto. Esas 9 regiones están íntimamente relacionadas con 9 planetas o 9 esferas del sistema solar. La esfera lunar, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Así se les llama a cada una de esas esferas supradimensionales. Igual en las esferas infradimensionales, es igual. La esfera infernal lunar, infernal mercurial, infernal de Venus, etc. Son 9 regiones. Así es que está el mundo vital, astral, mental. Visualice usted el árbol de la vida. Y esas nuevas regiones supradimensionales están marcadas, pues, en el árbol de la vida. Así es. Ahí están marcadas. Vital, astral, mental, causal, el alma divina o región búdica, la región del Atma o mundo electrónico. Sí. ¿Otra pregunta, Martita? Hemos terminado, Francisco. Muchas gracias, Mariana, Lorena, Giovanna, a ti, Francisco, y a todos los que nos acompañan esta noche. Paz inverencial. Paz inverencial, Martita. Paz inverencial para todos. Paz inverencial para todos, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche.